Buenas tardes gente, ¿cómo están? Mi nombre es Lucio Supo, soy alumno de séptimo primera y hoy vamos a aprender sobre los discos rígidos, cómo funcionan, cómo son sus métodos de escritura, qué hay en el mercado y qué recomiendo yo. Antes de comenzar con el video me gustaría explicar brevemente qué es un disco rígido. Un disco rígido es un sistema de almacenamiento físico, en el cual son guardados los datos o la información del usuario de manera permanente. Esto quiere decir, por ejemplo, si apagamos la computadora, los datos no se perderían. Para comenzar, vamos a empezar a hablar de los discos mecánicos o sus siglas HDD. Quiero empezar por los discos HDD porque llevan mucho tiempo en el mercado, ya que el primero se creó en 1956. Además, su funcionamiento es muy interesante, ya que están compuestos de piezas mecánicas. A estos discos los podemos diferenciar ya que su carcasa es de metal y son bastante pesados. Dicho esto, comencemos. A la izquierda se puede ver un disco de 3,5 pulgadas y a la derecha podemos ver uno de 2,5 pulgadas. Es importante destacar que los discos de 3,5 los podemos encontrar en computadoras de escritorio. Los de 2,5 los encontraremos en portátiles. Sin embargo, es posible poner un disco de 2,5 pulgadas en una computadora de escritorio, pero para eso necesitaremos un adaptador, como el que se ve en pantalla. Ahora vamos a ver cómo está compuesto un disco HDD. De todas las partes o piezas que conforman al HDD, podemos destacar tres que son las más importantes. Primero el motor, que es el encargado de que el disco rote a altas revoluciones por minuto. En segundo lugar, el disco, que está hecho de cristal, aluminio o cerámica, pero lo más importante es la película magnética que tiene en su superficie, la cual crea microscópicas zonas magnéticas, que las definimos como dominio magnético, que ahí es donde se guardarán los datos. Estos dominios magnéticos pueden estar polarizados de dos maneras, polo norte o polo sur. De estas dos maneras, dependiendo del estado en el que esté, podemos almacenar dos tipos de datos, ceros o unos. Y por último se encuentra el brazo actuador, el cual en sus extremos tiene dos cabezales, uno de lectura y otro de escritura. Ahora vamos a responder una pregunta frecuente que es ¿cómo se escriben los datos en el disco rígido? En cada ciclo del disco, el brazo actuador se posiciona estratégicamente en algún punto del disco, en el cual, como ya dijimos anteriormente, magnetiza la pista en alguno de los dos polos, norte o sur, teniendo ahora un valor de 0 o 1. Con estos dos datos podemos almacenar un montón de información, utilizando el código binario, que probablemente ya hayan escuchado hablar de él. Por si alguien no conoce el código binario, lo voy a explicar brevemente de manera de que el código binario se utiliza en la codificación de datos, a través de dos valores, el 0 o 1. Y así es como se almacena la información en los discos. Sin embargo, existen varios métodos de escritura. En primer lugar tenemos el método de escritura LMR, grabación magnética longitudinal, ya que los primeros discos utilizaban este método. En este sistema los imanes se colocaban de manera plana sobre los discos del HDD, como se puede apreciar en la imagen. Ya que al colocar los imanes de manera plana ocupa mucha superficie y no es eficiente, poco después se empezaron a colocar de manera vertical. De esta manera nació el método de escritura de grabación magnética perpendicular, también conocido como PMR. Lógicamente, esto mejoró muchísimo la capacidad de almacenamiento. Sin embargo, hay un gran problema, ya que el cabezal de escritura usa un campo magnético que afecta a más de una pista del disco, la cual posiblemente podría ser afectada y se podría sobreescribir. Por estos problemas se crearon otros dos métodos de escritura, pertenecientes al PMR. Uno de ellos es el método de escritura CMR, o grabación magnética convencional. En este método hay un pequeño espacio de protección entre pistas, lo cual protege las pistas de una sobreescritura. Sin embargo, una de las desventajas que tiene es que al tener el espacio de protección, este ocupa importante espacio en el que se podrían agregar más pistas. Por eso es que tiene menos capacidad, pero más rendimiento y seguridad. Y el otro método es el SMR, en el cual no existe la protección en las pistas,
por lo cual hay un aumento notable en la capacidad. Pero el rendimiento es menor, ya que con cada vuelta del disco o cada dato escrito, el disco deberá volver a escribir el dato ya existente, para que no se superponga con el anterior. Esta acción ralentiza la escritura. Por otro lado, aparte de estos métodos de escritura, tenemos otros nuevos y menos convencionales, como por ejemplo el HAMR, o grabación magnética termoasistida, el cual permite que los bits de datos se vuelvan más pequeños y queden empaquetados de forma muy densa mientras se mantienen magnéticamente estables. Esto se puede hacer gracias a un diodo láser de 200 mW de potencia que está conectado en cada cabezal de grabación, el cual calienta un punto minúsculo del disco, lo que permite que el cabezal de grabación invierta la polaridad magnética de cada bit de forma mucho más precisa y estable, logrando así escribir con ellos los datos necesarios. En pantalla podemos apreciar cómo es el láser en el cabezal de escritura. Sin embargo, este método tiene dos grandes desventajas. La primera es que tiene un consumo mucho más elevado que los métodos anteriores, y el segundo es que el láser al calentar genera mucho calor dentro de la computadora, lo cual no es bueno para ningún componente. En la pantalla podemos ver cómo funciona este método. Y por último tenemos el método MAMR, o grabación magnética asistida por microondas. Este método utiliza potentes ondas de entre 20 a 40 GHz, el cual, gracias al principio de la coercitividad, nos permite voltear el campo magnético en la dirección que queramos, para guardar el dato apropiado. En pantalla podemos apreciar una imagen ilustrativa de cómo funciona este método. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar de los discos SSD, o también conocidos como unidad de estado sólido. Los discos SSD son una nueva tecnología de almacenamiento de datos. Tienen un diseño casi idéntico al de los discos HDD, lo que ayuda a que puedan encajar en las mismas carcasas y ranuras donde van montados los discos duros en el ordenador. Estos discos, al igual que los HDD, también son no volátiles, ya que mantienen la información almacenada cuando el disco se desconecta o se apaga. Como hicimos con los discos HDD, también vamos a ver cómo están compuestos los discos SSD. Estos discos, a diferencia de los HDD, no tienen cabezales físicos para grabar los datos. En su lugar incluyen un procesador integrado y un conjunto de chips, para realizar operaciones relacionadas con la escritura y lectura de los datos. Estos discos, al igual que los HDD, tienen un conector SATA, que es el encargado de transferir la información, y el conector de alimentación, que es el encargado de alimentar el disco. También poseen múltiples memorias flash NAND, que son las encargadas de almacenar la información de manera no volátil. Por otro lado tenemos la memoria caché. Esta almacena instrucciones e información que utilizamos frecuentemente de manera temporal. Cada vez que el sistema hace un proceso, lo almacena en la memoria caché, y si el proceso que hacemos es repetitivo, el sistema se dirige directamente al caché en vez de buscar por todo el disco. Esto nos permite que sea mucho más rápido el procedimiento. Y por último tenemos la controladora, que se trata de un pequeño procesador que decide cómo, cuándo y dónde la información es escrita y leída. Este procesador coordina la interfaz, la caché y la memoria flash. Ahora veremos cómo se almacenan los datos en los discos SSD. Como dijimos anteriormente, los SSD almacenan los archivos en microchips con memoria flash interconectadas entre sí. Por lo tanto, podríamos considerarlos como una evolución de las memorias USB. Estas memorias flash están compuestas por celdas, que son las encargadas de almacenar la información. El controlador delega en qué celda se almacenará el dato. Al igual que los HDD, que tienen diferentes métodos de escritura, los discos SSD tienen diferentes tipos de memoria flash. Por eso vamos a ver los distintos tipos de memoria flash que existen. El primer tipo de memoria flash es el CLS, o celda de un solo nivel. Esta memoria es la primera que llegó al mercado. Cada una de sus celdas de memoria es capaz de almacenar solo un bit de información, y por lo tanto es la que menos desgaste tiene de todos los tipos de memoria flash, y la más rápida a la hora de acceder a los datos. Sin embargo, debido a que solo cabe un bit por celda, su densidad es extremadamente baja. El segundo tipo es el MLC, o celda multinivel,
que tiene un coste de fabricación ligeramente menor a la CLC. Es por esto que rápidamente cobró importancia. Esta memoria es capaz de almacenar 2 bits por celda, así que la densidad aumenta literalmente el doble, aunque también tiene una durabilidad menor en consecuencia de esto. En tercer lugar tenemos a las TLC, o celdas de triple nivel. El rendimiento de este tipo es bastante inferior a las anteriores, ya que se pueden almacenar hasta 3 bits en cada celda, lo que también aumenta mucho su desgaste. Lo bueno es que los dispositivos con este tipo de memoria tienen unas capacidades muy elevadas. En cuarto lugar tenemos a las QLC, o celdas de 4 niveles, que son la evolución de las anteriores, y se pueden almacenar hasta 4 bits por celdas. Con las nuevas generaciones y mejoras en los algoritmos, se logró que su desgaste fuese incluso menor que la TLC. Y por último quedan las PLC, o celdas de 5 niveles, que por el momento solo se encuentran en laboratorios, ya que se están desarrollando, y su idea, como dice el nombre, se basa en almacenar hasta 5 bits por celdas. Además de los tipos de memoria, los podemos dividir en 3 grupos, donde la variante es el tamaño y la conexión. El primer factor de forma es el de 2,5, que tiene una conexión SATA, ya que es el primero que se creó. Estos discos los podemos encontrar en computadoras portátiles o de sobremesa, y necesita 2 cables para funcionar, el de datos y el de alimentación. Las ventajas de estas unidades es que como ya llevan bastante tiempo en el mercado, son más fáciles de conseguir y el precio por giga es menor, en comparación a las otras unidades. En segundo lugar tenemos al M.2. Este disco va conectado a un puerto multifunción llamado también M2. Este SSD, como se puede apreciar, es más chico y no utiliza cables, ya que está conectado directamente a la placa madre. Esto nos ofrece dos grandes ventajas. La primera es que al no haber cables, el tiempo de respuesta va a ser más rápido. Y en segundo lugar, ya que los cables ocupan importante espacio y estorban la circulación del aire, la refrigeración del equipo es mejor. En cuanto al costo de esta tecnología, es mucho mayor en comparación a un disco SSD SATA, pero la velocidad también es mayor. En tercer y último lugar tenemos a los NVMe, que son más alargados. Este disco se conecta con una interfaz PCI Express, que es la misma ranura en la que conectaríamos nuestra tarjeta gráfica. Este factor de forma es muy similar al que nombramos en el punto anterior, nada más que el M.2 es ligeramente más rápido. Ahora veremos las ventajas y desventajas de los HDD y los SSD. En cuanto a la capacidad, los HDD superan a los SSD, ya que en general poseen desde 250 GB a 10 TB. En cambio, los SSD en general son desde 256 GB a 4 TB. En cuanto al ruido y la vibración, ya que los HDD contienen piezas móviles, el ruido y la vibración es alto. En cambio, los SSD, al no tener piezas móviles, el sonido y la vibración son inexistentes. En cuanto al consumo, el HDD, al contener piezas móviles como motores, el consumo es mucho mayor en comparación al SSD, que no tiene piezas móviles. La más grande diferencia la podemos encontrar en el costo por los gigabytes, ya que un HDD, el precio por los 500 GB es de aproximadamente $20. En cambio, el SSD, el precio por los 480 GB es aproximadamente de $40, lo cual es el doble. Respecto a la vida útil, se podría decir que están empatados, ya que los HDD, las partes mecánicas, se podrían dañar con los movimientos. Y los SSD, sus celdas pueden reescribirse un número limitado de veces. Otra gran diferencia que podemos encontrar es que los discos HDD tienen una velocidad de escritura o lectura de entre 50 y 150 MB por segundo. En cambio, los SSD tienen una velocidad entre 200 y 600 MB por segundo. Sin embargo, se siguen mejorando hoy en día la velocidad de los discos SSD. En pantalla podemos ver un ejemplo del inicio de Windows de un disco HDD versus un SSD. Podemos apreciar que el SSD arranca mucho más rápido que el HDD. Y por último, como prometí al inicio del video, voy a dar mi opinión personal. Si la computadora se piensa utilizar para un uso doméstico, lo recomendable sería poner un disco HDD, ya que no son tan costosos como los SSD y tienen una velocidad y capacidad interesante.
Sin embargo, si estamos hablando de un ordenador portátil, yo recomendaría poner un disco SSD. Ya que el ordenador portátil se suele mover encendido, estas vibraciones o movimientos bruscos podrían dañar el HDD. Por eso es recomendable una unidad de estado sólido. Y por último, una configuración óptima sería la de colocar, por un lado, un SSD de 240 GB para el sistema operativo y algún que otro programa o aplicación, ya que los ejecutaría de manera rápida y fluida. Y por el otro lado, un HDD de 500 GB o 1 TB para brindarnos buena capacidad para almacenar información, documentos, fotos y videos, ya que estos archivos no requieren demasiada velocidad o rendimiento por parte del disco. Eso fue todo, espero que hayan entendido, que les sirva y bueno, nada, gracias por escucharme. Los dejo con esta postal.